¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del junio del 2024. ¿Sabía usted, había notado usted, tenía referencias concretas usted de que ya está en marcha el proceso electoral en la Ciudad de México? Mire, en este clima en donde los precandidatos de Morena atraen por una parte la atención, enfrente los precandidatos de la coalición Va por México, las disputas políticas entre los actores que están de alguna manera involucrados en las cuestiones electorales, todo eso ha inhibido que la información con respecto al proceso para la postulación de candidatos por la vía independiente en la Ciudad de México no haya tenido la atención debida. Pero en la Ciudad de México el proceso para los comicios locales del domingo 2 de junio del 2024 ya empezó. El pasado martes 8 de agosto, el Instituto Electoral de la Ciudad de México lanzó la convocatoria para los ciudadanos que tengan interés por competir como candidatos sin partido o candidatos independientes. Quienes pretendan contender en esta modalidad por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México necesitan conseguir las firmas de apoyo, escuche usted bien, de por lo menos 78,256 personas que tengan credencial de elector. Es decir, si usted que nos escucha o conoce a alguien si conoce a alguien que tenga interés o que haya expresado interés en contender como candidato independiente en la Ciudad de México, de entrada, si alguien tiene la intención o la idea de buscar la postulación para competir por la jefatura de gobierno, lo menos que necesita son 78,256 firmas de personas que tengan credencial de elector. Pero además de este número de firmas, como una exigencia de dispersión geográfica, las firmas de apoyo tendrían que ser representativas de por lo menos el 1% de la lista nominal de electores en por lo menos 6 de las 16 alcaldías de la capital del país. Los aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México requieren el respaldo del 1% de quienes están inscritos en la lista nominal de electores de la capital del país y quieren ir por la vía independiente. Y la lista nominal de electores que se está tomando como referencia para la consecución de estas firmas de apoyo es la que tiene corte al pasado lunes 31 de julio del 2023, la que cerró el lunes 31 de julio del 2023 es la que se está tomando como referencia, y esa lista nominal de electores en la Ciudad de México tenía un registro de 7,825,534 personas con credencial de elector para votar, que son las que pueden brindar las firmas de respaldo para los que quieran ser candidatos independientes. Por otra parte, la cuota más baja para los aspirantes a contender como candidatos independientes a alguna alcaldía de la Ciudad de México es la que corresponde a la alcaldía de Milpa Alta, porque ahí quien aspire a ser candidato independiente en Milpa Alta solamente necesita reunir 1,165 firmas. Sin embargo, si hubiese alguien como por ejemplo Juanito, que luego de repente le da por lanzarse a cualquier candidatura, si hubiese alguien que tuviese la intención de contender como candidato independiente en Iztapalapa, pues tendría que reunir 14,990 firmas para presentarlas ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México y decirles, aquí están las 14,990 personas que me respaldan. Pero si por otro lado alguien quisiera contender por alguna de las 33 diputaciones locales de mayoría relativa que hay en la Ciudad de México, bueno, la cuota más baja, la candidatura independiente más accesible en toda la capital de la República es la que corresponde al distrito número 13, con cabecera en la alcaldía Miguel Hidalgo. Para esta candidatura solamente se necesitaría el apoyo de 2,034 firmas de apoyo, pero si alguien quisiera ser candidato independiente por Coyoacán, tendría que buscar 2,883 firmas de respaldo, que es la cuota más alta para un distrito en la Ciudad de México. Esta cuota se toma en referencia al 1% de la lista nominal de electores
de la Ciudad de México, en el caso de competir por la jefatura de gobierno, de las alcaldías que tienen diferentes listas nominales y diferentes cantidades de población, y también con respecto al número de ciudadanos que hay en cada uno de los 33 distritos electorales de la Ciudad de México. Los plazos, y esto es muy importante porque ya se están acortando los tiempos, los plazos para las solicitudes de registro de quienes aspiren a ser candidatos independientes, es decir, aquellas personas que quieran juntar firmas, reunir firmas de apoyo para ser candidatos independientes a algún cargo, tendrán que notificar ese deseo a la autoridad electoral en la capital del país a más tardar el 28 de agosto, quienes tengan la pretensión de reunir firmas de apoyo para buscar la candidatura independiente a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El 28 de agosto se cumple el plazo para avisarle a la autoridad electoral. No tiene usted todavía que llevar firmas, nada más presentar los documentos que puede usted checar en la página de internet del Instituto Electoral de la Ciudad de México o ir al Instituto Electoral de la Ciudad de México y pedirle información de lo que necesita presentar, y a más tardar el lunes 28 de agosto, si quiere buscar firmas para tratar de conseguir respaldo para contender como candidato independiente a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Pero si su intención es contender como independiente para una diputación local, para alguna alcaldía o consejería, tendría que manifestar su interés a más tardar el viernes 27 de octubre del 2023. Y mire usted, el pasado martes 8 de agosto, el Instituto Electoral de la Ciudad de México dio a conocer la convocatoria para participar en el procedimiento para la obtención de apoyo ciudadano y, en su caso, registrar una candidatura sin partido. Así le llaman en la autoridad electoral en la Ciudad de México, candidatura sin partido, pero en realidad son los candidatos independientes de los partidos políticos. Bueno, pues los cargos para los que se convocó a partir del martes 8 de agosto fue para candidatos independientes a la jefatura de gobierno, a las diputaciones, al Congreso de la Ciudad de México. Hay una en particular que es muy interesante. También se va a competir por una diputación migrante al Congreso de la Ciudad de México, es decir, alguien que viva en otro país, pero en este caso estamos pensando particularmente en Estados Unidos, que es donde hay más mexicanos radicados allá. Bueno, pues si alguna persona que radica en Estados Unidos quisiera ser candidato independiente a la diputación migrante en el Congreso de la Ciudad de México, tendría que reunir firmas también para aspirar a tener esa oportunidad. Y desde luego los que aspiren a contender por alcaldías y concejalías. Las concejalías son lo que ahí se llaman regidurías, los que acompañan al alcalde o al presidente municipal, los que integran el cabildo, el cuerpo colegiado que decide el ayuntamiento. Los que integran los ayuntamientos son, en el caso de la mayoría de los estados de la República, los regidores, y en la Ciudad de México se les llama concejales. Esa es la diferencia, es una cuestión nada más de definición, pero hacen la misma función. Integran los cuerpos colegiados conocidos como ayuntamientos que se reúnen en el Salón de Cabildo. Bueno, pues vamos ahora, mire, aquí están los datos muy concretos. En la lámina número 4 está explicado claramente: jefatura de gobierno, tiene que avisar que quiere contender como independiente el 28 de agosto. Quienes quieran competir por diputaciones y alcaldías tienen que notificarlo a más tardar el 27 de octubre. Y aquí están otros plazos. La duración y el plazo para recabar las firmas ciudadanas se van a sujetar a estos tiempos. Por ejemplo, para conseguir las casi 80,000 firmas que se necesitan para ser candidato independiente a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, los que aspiren van a tener 120 días para juntar las firmas, y el plazo se corre a partir del 6 de septiembre de este año hasta el 3 de enero del 2024. Y quienes quieran conseguir firmas de apoyo en alguno de los 33 distritos electorales de la Ciudad de México para ser diputado migrante o para contender por alguna alcaldía o consejería, tendrán 60 días para reunir firmas entre el 5 de noviembre del 2023 y el 3 de enero del 2024. Estos plazos son inamovibles, por lo tanto tiene usted que estar al pendiente. El porcentaje de firmas, lo que se necesita
para conseguir una candidatura independiente, para validar su derecho a ser inscrito como candidato independiente, en cualquiera de los 3 casos que mencionamos, de los 4 que mencionamos, usted necesitaría el 1%, el apoyo de las firmas de las personas que integren el 1% de la lista nominal correspondiente con corte al 31 de julio. Y además, por supuesto, debe de haber, las firmas deben de estar distribuidas en el caso, por ejemplo, de los que aspiren a ser candidatos al gobierno de la Ciudad de México, en por lo menos 6 de las 16 alcaldías. Y en el caso de los que aspiren a participar como candidatos a alguna alcaldía, también tienen que cumplir un 35% de dispersión de firmas en un número determinado de distritos electorales. Mire, vamos a darle los números más adelante. Aquí hay otro dato importante: el registro de candidaturas sin partido. Los plazos para recibir las solicitudes de registro ya con todas las firmas incluidas para que la revise la autoridad, este plazo se cumpliría del jueves 8 al jueves 15 de febrero del próximo año, para el caso de la jefatura de gobierno, de las diputaciones y de los titulares de alcaldías y consejerías. El Consejo General se tendría que reunir a más tardar el jueves 29 de febrero del 2024 para informar quiénes fueron aprobados, quienes reunieron las firmas suficientes para competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y, por otro lado, hasta el sábado 30 de marzo del 2024, el Instituto Electoral de la Ciudad de México resolverá quiénes reunieron las firmas suficientes y fueron validadas para las diputaciones en la Ciudad de México y para los titulares de alcaldías y consejerías. Aquí está el número muy concreto, mire usted, la lista nominal al 31 de julio del 2023, la lámina 8, dice que hay inscritos hasta el 31 de julio 7,825,534 ciudadanos y que se necesitan 78,256 firmas, por lo menos dispersas en 6 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Es decir, usted tiene que tener el 1% de firmas por lo menos en 6 alcaldías diferentes dentro de ese total de 78,256 firmas. Aquí está el dato: Iztapalapa es la cuota más alta. Si busca usted ser candidato a una alcaldía, tiene que juntar el respaldo de 14,990 ciudadanos, y la más cómoda es Milpa Alta, donde solamente se necesitan 1,165 firmas. Y en el caso de las diputaciones, le decíamos a usted que el distrito número 13 de la alcaldía Miguel Hidalgo es el que exige menos firmas, solamente se necesitan 2,422 firmas, en tanto que para competir en el distrito 26 de Coyoacán, ahí se necesitan por lo menos 2,883 firmas de apoyo para poder ser inscrito como candidato independiente a una diputación local. Esos son los datos básicos. Si usted los quiere ver con todo detalle, los vamos a publicar en la plataforma de Sin Embargo MX para que usted cheque ahí si le interesa ser candidato independiente a algún cargo. Y en último caso, si quiere tener mayor precisión sobre los requisitos específicos, simplemente métase a la página de internet del Instituto Electoral de la Ciudad de México o vaya personalmente y pida que le den los datos para que no le quede a usted ninguna duda. Pero apresúrese, porque recuerde que los plazos ya están corriendo y que usted tiene que notificar a la autoridad que tiene interés de ser candidato, y el plazo para que usted lo notifique es el 28 de agosto para quienes quieran competir por la jefatura de la Ciudad de México, y para diputados y consejeros el plazo para informar la intención y el interés es el 27 de octubre. Mañana por aquí nos veremos en Puntos y Comas con más información útil sobre las próximas elecciones. Gracias y descansen ustedes.